Hola, continuamos con la serie de grandes personajes de la historia. ¿Escuchaste alguna vez sobre Meister Eckhart? Johannes Eckhart von Hochheim, conocido como Meister o Maestro Eckhart, nacido en el siglo XIII, en el año 1260, en Hochheim, Gotha, estado de Turingia, parte de lo que sería la actual Alemania, solo 10 años después de la muerte de Federico Barbarroja Hohenstaufen, hijo de un administrador del castillo de un noble de Turingia en un pueblo de esta región. En fecha que no es posible precisar, Meister Eckhart, en su juventud, ingresó en el convento de los dominicanos de Erfurt y allí siguió sus primeros estudios, recorriendo sin dudas este largo camino, ya común para los novicios de la época. Eckhart se inició en latín, lógica aristotélica, retórica y dedicó 2 años al oficio divino y las constituciones de su orden, para luego consagrarle muchos años a la filosofía y otros muchos a la filosofía primera, la teología y metafísica. Su pensamiento, de gran relevancia en el ámbito de la filosofía medieval, estuvo influido principalmente por el neoplatonismo de Plotino. Entre los autores a los que valora especialmente, el filósofo medieval Maimónides juega un papel destacado junto al difunto padre de la iglesia antigua gnóstica, Agustín de Hipona. Teniendo tal formación y siendo un hombre tan joven, fue elegido por sus superiores para continuar su formación en el Studium Generale de su provincia, la institución de la que surgieron las primeras universidades cristianas, fundada por el filósofo, alquimista, astrólogo y polímata Alberto Magno, quien sentó las bases para el trabajo de su discípulo Santo Tomás de Aquino. Llegando a un acuerdo con Hohenstaufen, Federico Barbarroja, años atrás se emitió la Constitución Imperial llamada Auténtica Habita, para dar derechos a los estudiantes y profesores de cualquier nacionalidad, reconociendo el valor universal de conceptos tales como el amor por el saber y peregrinación por causa de estudios. No nos confundamos, estamos hablando de la muy reconocida época oscurantista, donde el conocimiento científico-religioso de cualquier índole llevado a la población estaba prohibido y se pagaba con la muerte. Por lo tanto, lógicamente, estos beneficios no eran para cualquiera, solo un pequeño grupo selecto. Cumplida esta etapa de su formación, Meister Eckhart fue enviado a París para continuar sus estudios, donde la célebre capital era en ese momento el centro de actividad intelectual del clero. Después de su regreso a Alemania, fue elegido prior de su convento dominico en Erfurt y vicario, diputado, general de Turingia. Su reputación como teólogo y prior era muy buena, ya que se le asignó la responsabilidad de la provincia de Sajonia, lo que significaba que era responsable de 47 monasterios en la región. En mayo de 1311, Eckhart fue invitado nuevamente a enseñar en París, puesto que le dio el título de maestro. Se hizo conocido como un maestro poderoso y estimulante. Sus sermones y escritos contenían un elemento místico que no se mencionaba en las enseñanzas bíblicas y eclesiásticas tradicionales. Eckhart también tenía la capacidad de simplificar y hablar en un lenguaje simple que atraería a la gente común. Esto aumentó su popularidad personal y se dijo que sus sermones fueron muy concurridos. La preocupación principal de Eckhart era la difusión de principios para una práctica de vida espiritual coherente en la vida cotidiana sin intermediarios, y así poder llegar a cualquiera que estuviera interesado en una conexión más profunda y verdadera con Dios. Sus declaraciones poco convencionales, a veces provocadoras, y su aguda contradicción con las creencias generalizadas en ese momento causaron revuelo y llamados de atención. Pero, ¿qué hacía Eckhart para captar la atención de los interesados y los no interesados? La filosofía de Eckhart se enfatiza en la divinidad del hombre sin necesidad de intermediarios para poder lograr una unión con Dios. Con frecuencia se refirió a la conexión espiritual entre el alma y Dios. Nombraba el alma con metáforas como luz, chispas, gotas, rayo de la gloria de Dios o castillo. Para las personas, decía Eckhart, el alma es una fortaleza indomable, pero Dios puede penetrar en el alma como un rayo de luz o como una chispa. Uno de sus proverbios más famosos es: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Mi ojo y el ojo de Dios son un ojo y una vista, un conocimiento y un amor. Esto recuerda a Jesucristo cuando dice: el Padre y yo somos uno. También se usó para ilustrar cómo la filosofía de Eckhart estaba en línea con el misticismo oriental, que enfatiza la cercanía de Dios. Eckhart fue considerado un precursor del misticismo alemán o misticismo cristiano, porque enseñó lo importante que es calmar la mente para estar receptivo a la presencia de lo superior. Todas las cosas son posibles, dice Eckhart, para una mente tranquila. ¿Qué es una mente tranquila?
Es una mente en la que nada pesa, nada preocupa y que está libre de ataduras, completamente fundida en la voluntad de lo superior y muerta a sí misma. Eckhart también enseñó la importancia del desapego. Como otras enseñanzas místicas, Eckhart creía que el trabajo de un buscador era separar la mente de las distracciones terrenales como el deseo. El desinterés inmóvil hace que el humano se funda con lo superior. Estar lleno de cosas es estar libre de Dios. Estar vacío de cosas es estar lleno de Dios. Siendo un místico, Eckhart defendía el servicio desinteresado en el mundo para superar el egoísmo. Pero este camino, esta forma de dejarse llevar y de interiorizarse, no significaba para él hostilidad hacia la vida ni escape del mundo. Con sus obras alemanas, Eckhart se dirige expresamente a los que desconocen muchos conocimientos en particular. Rechaza la idea de una verdad que solo es accesible en latín y con educación teológica y que debe ocultarse al pueblo. Él cree que las doctrinas más sublimes también deben predicarse al público en general, porque los que no saben son los que más necesitan instrucción. Eckhart decía que la fe está relacionada con la mirada o el conocimiento perfecto, como una opinión está relacionada con la prueba, como algo imperfecto a perfecto. Por tanto, no es importante ceñirse a la fe, sino pasar de creer a saber. A medida que su popularidad crecía, algunos funcionarios comenzaron a observar sus enseñanzas como heréticas. En Colonia, particularmente, estaban preocupados por la popularidad en crecimiento de sus enseñanzas para personas sencillas y sin educación que estaban extraviadas, lo que fácilmente podría desviar a sus oyentes. Eckhart decía: si a los que no saben no se les enseña, nunca aprenderán, y ninguno de ellos conocerá jamás el arte de vivir y morir. En 1326, Eckhart fue acusado de herejía por 2 de sus frailes con el arzobispo local, quien ordenó un juicio frente a la Inquisición. Según una declaración hecha posteriormente, ambos acusadores eran monjes que habían cometido graves delitos contra la disciplina religiosa, por lo que trajo controversias frente a las acusaciones. Sus ideas sobre la unión directa del alma con Dios motivaron que fuera acusado de panteísta. Eckhart defendió apasionadamente su fe, negó haber hecho algo malo y protestó públicamente por su inocencia. Afirmó que sus sermones estaban destinados a alentar a la gente y a los monjes a hacer el bien y desarrollar un amor desinteresado por Dios. Puede que haya usado un lenguaje poco ortodoxo, pero sus intenciones eran nobles y deberían llevar a la gente a practicar los principales conceptos espirituales de las enseñanzas del Maestro Jesús. Después de ser declarado culpable en Colonia, Eckhart viajó a Avignon, donde se alojaba el Papa de turno, Juan XXII, para ser juzgado. Algo que, según muchos dicen, no llegó a ocurrir, ya que Eckhart falleció el 28 de enero de 1328 en esa misma ciudad, antes de que el Papa llegara a una conclusión final. De forma póstuma se describieron algunas de las enseñanzas de Eckhart como heréticas, por lo que fue visto como un intento de combatir las enseñanzas místicas germánicas. Sin embargo, su influencia continuó dentro del orden dominicano. No todas sus obras habían sido condenadas y muchos seguidores continuaron estudiando sus escritos. Se dice que sus enseñanzas místicas tuvieron una influencia importante en la teología germánica del siglo XIV. Este trabajo influyó fuertemente en la Reforma Protestante, ya que enfatizaba la importancia de la conexión directa del ser humano con Dios, ideas que fueron importantes para Martín Lutero, cuando desafió el poder secular. El maestro Eckhart ejerció una profunda influencia en el desarrollo de la lengua alemana y tuvo numerosos continuadores. Su pensamiento fue elogiado por el idealismo alemán. Sus conceptos estuvieron muy presentes en la dialéctica presentada en la fenomenología del espíritu por el filósofo Friedrich Hegel. En los siglos XIX y siglo XX, las enseñanzas y los legados del maestro Eckhart fueron valorados por una variedad de tradiciones espirituales. Eckhart fue destacado nuevamente por varios filósofos alemanes que elogiaron su trabajo. Arthur Schopenhauer, quien tradujo los libros sagrados hindúes, los Upanishads, comparó la enseñanza de Eckhart con los místicos hindúes e islámicos y dijo: Buda, Eckhart y yo enseñamos lo mismo. Eckhart también es visto como un gran maestro por el movimiento teosófico. El psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung vio a Eckhart como el pensador más grande de su época y dijo que había proclamado una concepción relativista de Dios, que hacía que Dios dependiera del sujeto humano. Entendió a Dios como un valor psicológico y reconoció que este valor principal no debería proyectarse en los objetos del mundo exterior, de donde habría que obtenerlo, aunque los objetos lo perturbarían.
Más bien, la proyección debe reconocerse y revertirse y Dios debe ubicarse en el alma, es decir, en el sujeto, lo que da como resultado un mayor sentimiento de vida. En este sentido, el nacimiento de Dios en el alma debe entenderse como un proceso psíquico y el Dios de Eckhart, en contraste con su deidad, es una función del alma. Eckhart decía que una persona debe liberarse principalmente de sí misma, de su condicionamiento, observándose, y relataba: dirija su atención hacia sí mismo, y donde se encuentre debe descubrir su principal debilidad personal y dirigir su atención a superarla. Quien quiera hacerse receptivo a lo superior tiene que renunciar a todas las esperanzas, deseos y metas que apuntan a su propio bienestar. Se debe olvidar de sí mismo y de todas las cosas. Al hacerlo, renuncia a su propia voluntad. Todas las expectativas y todas las sensaciones asociadas desaparecen por completo. Esto hace que emociones como la ansiedad, el miedo y el dolor sean imposibles. En el alma, lo que se ha limpiado es reemplazado por la serenidad. Las obras de Eckhart fueron redescubiertas en el siglo XIX y están escritas en parte en latín y en parte en alemán medio. Además de las obras completas, se han conservado borradores, a veces pequeños fragmentos y citas en escrituras extranjeras. Eckhart abogó e impulsó una práctica constante de la vida espiritual en la vida cotidiana, causando sensación con sus convicciones y provocaciones lingüísticas no propias de su época. Considerado un verdadero místico, fue alguien que bebió de la fuente atemporal del conocimiento que dejaron grandes sabios de la historia para que, con suma inteligencia y humildad, en una época donde el saber era castigado, lograra hacerlo llegar a todo aquel capaz de oír y tener la posibilidad de relacionarse auténticamente con Dios. Es por eso que las obras de Meister Eckhart merecen ser y sin duda serán reconocidas y utilizadas en un futuro no tan lejano. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y darle clic a la campanita. Continuaremos con la serie de personajes importantes que hacen nuestra vida y nuestra historia. Les dejamos la invitación a nuestros cursos de psicoterapia de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff y el budismo. Una guía y orientación completa y práctica para tu vida. Los saludamos desde la Escuela de Filosofía y Psicología Aztlán.